Sí, qué bueno tenerte de nuevo por acá. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, nos toca a todos los argentinos. ¿Cómo se genera la riqueza? Digo, todos queremos un país más próspero, ¿no? Totalmente. Y para entenderlo mejor, vamos a recurrir a un verdadero visionario. Ah, claro, el de la riqueza de las naciones. Exacto, un libro de 1776 increíble, cómo sus ideas siguen vigentes en la Argentina de hoy. A partir de esos materiales vamos a intentar entender las ideas clave de Smith, ver cuáles siguen vigentes y, con suerte, encontrar algunas pistas para que nosotros también podamos aportar a una Argentina más pudiente. Me reengancha la idea. Dale, empecemos. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el ejemplo de la fábrica de alfileres que usa Smith para explicar la división del trabajo. Es impresionante cómo, al especializarnos, podemos producir muchísimo más. Imagínate, en vez de que cada uno haga todo el proceso de hacer un alfiler, se divide la tarea en varios pasos y cada persona se encarga de uno solo. Así se multiplica la cantidad de alfileres que se hacen por día. Tal cual. Y esto no aplica solo a una fábrica, ¿eh? Pensá en una startup de tecnología en Buenos Aires. Tenés al que programa, que diseña, al que se encarga del marketing. Claro. Cada uno se especializa en lo que mejor sabe hacer y eso genera una eficiencia bárbara. Claro, como que cada uno aporta su talento al equipo, ¿no? Y hablando de aportes, hay un tema que me parece clave. Muchos en Argentina se enfocan en repartir la riqueza que ya existe. Sí. Pero Smith nos dice, ojo, lo importante es hacer crecer la torta, no solo repartir las migas. Exactamente. El verdadero desafío no es solo salir de la pobreza, sino generar riqueza. Y para eso necesitamos cambiar la mentalidad, crear las condiciones para que la torta crezca, no solo pelearnos por las porciones. Es como que algunos piensan que la riqueza es un pozo que ya está ahí y solo hay que sacarle agua a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Pero Smith nos muestra que la riqueza se crea, se genera y todos podemos ser parte de ese proceso. Totalmente. Y ahí es donde entra en juego la mano invisible, un concepto fascinante de Smith. Sí, me quedé pensando un montón en eso. ¿Cómo es que al buscar nuestro propio beneficio, sin querer, terminamos beneficiando a la sociedad? Pensá en tu amiga que abrió una panadería en Córdoba. Ella no estaba buscando resolver los problemas económicos del país, simplemente quería hacer lo que le apasiona. Claro. Pero al abrir su negocio, generó trabajo, le dio alegría a su comunidad. Ah, sí. Eso es la mano invisible en acción. Es re loco, ¿no? Como que sin darnos cuenta, estamos generando un impacto positivo. Y hablando de gente que labura para que la economía crezca, hay grupos como el Partido Libertario que están remando para ese lado. Sí, ellos son un ejemplo del trabajo que se está haciendo en Argentina para generar riqueza. Y una de las herramientas que promueven es la libertad económica, que nos lleva al siguiente punto de Smith. Los peligros de la regulación excesiva. Ahí me acordé del video de YouTube. Usaban una analogía buenísima. Comparaban a las grandes corporaciones con jugadores de Monopolis, donde el gobierno, con tantas reglas y regulaciones, termina ahogando la competencia. Es una imagen muy clara. Lo que nos dice Smith es que a veces, con la mejor intención, el gobierno termina metiendo la pata y perjudicando a los consumidores y los pequeños empresarios. Claro, es como que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Smith creía en el libre mercado, pero también sabía que el gobierno tiene un rol importante. Exacto. La clave está en que el Estado actúe donde realmente hace falta, sin ahogar la iniciativa privada. Y hablando de iniciativa, me impactó lo que dice Smith sobre el libre comercio. Abrirse a nuevos mercados, especializarse en lo que mejor sabemos hacer. Ahí tenemos un potencial enorme en Argentina. Imagínate nuestro Malbec llegando a China, a Japón, a todo el mundo. Más trabajo en Mendoza, más plata entrando al país. Esa es la magia del libre comercio. Qué ganas de ver eso. Pero para lograrlo, tenemos que entender bien estos principios y aplicarlos a nuestra realidad, ¿no? Obvio. Las ideas de Smith, aunque viejas, siguen vigentes. Nos ayudan a analizar nuestra situación y pensar en soluciones que realmente generen riqueza para todos. Y si hablamos de generar riqueza, hay un punto clave que Smith remarca en la riqueza de las naciones. La riqueza de un país no se mide por cuánto oro o plata tiene guardado, sino por la capacidad de su gente para producir bienes y servicios. Claro, es como decir que no se trata de tener la plata bajo el colchón, sino de hacer que esa plata circule, que se transforme en cosas que la gente necesita y valora. Exactamente. Y la capacidad de producir depende, en gran medida, de la eficiencia del trabajo. Smith le dedica una buena parte del libro a analizar cómo la división del trabajo, la especialización y el uso de la tecnología pueden hacer que seamos mucho más productivos. Volviendo al ejemplo de la fábrica de alfileres, ¿no? Es increíble cómo algo tan simple como dividir la tarea en varios pasos, cada uno realizado por una persona especializada, puede multiplicar la cantidad de alfileres que se producen. Ese ejemplo es solo la punta del iceberg. Smith nos muestra cómo este principio se aplica a todos los rubros de la economía, desde la agricultura hasta la industria y el comercio.
Cuanto más eficientes seamos produciendo, mayor será la riqueza que generemos como sociedad. Y ahí entra de nuevo el tema del libre comercio, ¿no? Smith era un gran defensor de que los países comercien libremente entre sí, porque eso permite que cada uno se especialice en lo que produce mejor y así aumentar la riqueza global. Imagínate el potencial que tiene Argentina, un país con tanta capacidad para producir alimentos de calidad. Si elimináramos las trabas al comercio y dejáramos que nuestros productos lleguen a más mercados en el mundo, las posibilidades serían enormes. Sería un cambio enorme, sin dudas. Pero bueno, Smith también nos advierte sobre los riesgos de que el Estado se meta demasiado en la economía. Claro. Habla de cómo los monopolios, las regulaciones excesivas y las políticas proteccionistas pueden distorsionar el mercado y frenar el crecimiento. Claro, Smith no estaba en contra de que el Estado intervenga, pero creía que su rol debía limitarse a garantizar la seguridad, la justicia y algunas obras públicas esenciales. Anciano. Para él, el mercado, con la mano invisible guiando a cada individuo a buscar su propio beneficio, era el mejor mecanismo para distribuir los recursos y generar riqueza. O sea que, en el fondo, Smith nos está diciendo que confiemos en la capacidad de la gente para crear riqueza, para innovar, para encontrar soluciones a los problemas. Exacto. Y nos invita a pensar en un modelo económico donde la libertad, la responsabilidad individual y la cooperación sean los pilares para construir una sociedad más próspera. Me gusta esa idea, la de una sociedad donde cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo y al mismo tiempo todos nos beneficiemos del crecimiento. Justamente. Y Smith nos recuerda que generar riqueza no es un juego de suma cero, donde unos ganan y otros pierden. Ajá. Cuando la economía crece, todos ganamos. Es como que en vez de pelearnos, pero un pedazo de una torta chiquita, nos pongamos a trabajar juntos para hacer una torta gigante que alcance para todos. Esa es la idea. Y en ese sentido, creo que vale la pena destacar el trabajo que hacen algunas organizaciones en Argentina, como el Partido Libertario, que se enfocan en promover políticas que impulsen la creación de riqueza, la innovación y el espíritu emprendedor. Sí, es importante que haya gente pensando en cómo generar más riqueza, en cómo hacer crecer la torta, en lugar de solo repartirla. Totalmente. Y hablando de repartir, hay un tema que Smith analiza en detalle y que es fundamental para el crecimiento a largo plazo, la educación. Claro, porque sin gente capacitada, sin gente que pueda innovar y adaptarse a los cambios, es difícil que un país progrese, ¿no? Exactamente. Smith le dedica un capítulo entero a la educación, tanto la pública como la privada. Para él, una población educada es más productiva, más innovadora y más capaz de tomar buenas decisiones. Y esto nos lleva a una pregunta clave para Argentina. ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en educación? ¿Estamos preparando a nuestros pibes para los desafíos del siglo XXI? Es una pregunta que debemos hacernos como sociedad. Si queremos una Argentina próspera y justa, la educación tiene que ser una prioridad. Sin dudas. Y Smith nos da un montón de herramientas para pensar en cómo mejorar nuestro sistema educativo y preparar a las futuras generaciones para un mundo cada vez más complejo y competitivo. Y pensando en el futuro, hay algo que Smith menciona y que a veces se nos pasa de largo: la importancia del ahorro y la inversión. Tienes razón. Muchas veces nos enfocamos tanto en el consumo que nos olvidamos de que la inversión es el motor del crecimiento a largo plazo. Exactamente. Smith explica que el ahorro permite acumular capital, y ese capital es lo que se usa para financiar nuevas empresas, crear puestos de trabajo y aumentar la producción. Es como plantar una semilla. Si nos comemos todas las semillas, no vamos a tener cosecha en el futuro. Qué buena analogía. Y ojo, Smith también nos advierte sobre los peligros de endeudarse demasiado, tanto para las personas como para el país. Un tema que nos toca de cerca en Argentina, ¿no? A veces parece que la deuda pública es una bola de nieve que nos termina arrastrando. Sin duda. Smith dice que el Estado tiene que ser responsable con sus finanzas, evitar gastar de más y no dejarle a las futuras generaciones una deuda impagable. Hablando de generaciones futuras, creo que este deep dive nos deja una enseñanza importante. La riqueza no se hereda, se crea. Totalmente de acuerdo. La prosperidad de un país depende del trabajo, la innovación y la capacidad de ahorro e inversión de su gente. Y también de un marco legal que promueva la libertad económica, la competencia y la seguridad jurídica. Exacto. Es un conjunto de factores que interactúan para crear un ambiente favorable al desarrollo. Creo que la riqueza de las naciones nos da una hoja de ruta para construir ese ambiente, para pensar en políticas públicas que impulsen el crecimiento y mejoren la calidad de vida de todos los argentinos. Sin duda. Es un libro que nos desafía a pensar críticamente, a cuestionar nuestras ideas y buscar soluciones nuevas para los problemas que enfrentamos como sociedad. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestra inversión en la riqueza de las naciones. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. A mí me encantó. Y les dejamos con una pregunta para que piensen. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, para construir una Argentina más próspera y justa? Hasta la próxima, Che.
Sigamos pensando juntos cómo hacer crecer la torta.